Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos. Un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos y todas las personas que visitan el canal de YouTube. Y hoy quiero una vez más compartir la palabra de Dios con mucho cariño y con mucho respeto para todos. Quiero empezar una serie de temas que tienen que ver con el nuevo pacto o el pacto eterno, porque el pacto nuevo tiene esas características en comparación con los pactos transitorios que hay en el Antiguo Testamento. Voy a hacer un recorrido por los pactos hasta llegar al nuevo pacto y explicarlo bien. Ese es mi deseo de dar a conocer, porque pues cuando se habla de nuevo pacto hay todavía personas a las que no les queda claro, no entienden qué es eso del nuevo pacto. ¿Qué es eso? Es una doctrina nueva que está saliendo. Primero que todo, no es ni nuevo ni es una doctrina nueva, es decir, es un pacto eterno que desde el comienzo estaba planificado por Dios y predestinado para este tiempo. Además fue profetizado. Cuando usted encuentra en la Biblia, vamos a leer dos pasajes, por lo menos dos pasajes que se encuentran en Jeremías 31. Jeremías 31 es uno de ellos, y luego leemos en Hebreos. En Jeremías 31 encontramos la profecía de ese pacto que algunos creen que es algo nuevo, pero realmente ha estado en la Biblia todo el tiempo. Jeremías 31, del verso 31 en adelante. El título en la escritura es El Nuevo Pacto, desde el verso 27. Pero en el 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aclara: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese nuevo pacto, ese pacto nuevo y eterno que está profetizando allí, ese pacto fue cumplido por el Señor, fue cumplido en las Escrituras, porque precisamente el que promete ese nuevo pacto es el mismo que viene a cumplirlo, es el mismo que viene a que ese pacto sea una realidad, y lo realiza precisamente con sus apóstoles, dando a conocer que ese era el pacto que había profetizado, y a ellos, mientras están en la cena, lo que se llamó la cena del Señor o la última cena, ahí Él les recuerda ese pacto. En Mateo 26, Santo Evangelio según San Mateo capítulo 26, dice que Él les dice lo siguiente. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. A esto la iglesia tradicional le llama la comunión, pero aquí se estaba celebrando el nuevo pacto. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el pacto que fue profetizado en Jeremías, aquí lo está celebrando. Dijo: esta es la sangre, mi sangre, porque es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, que fue celebrado ese nuevo pacto. Y a partir de ahí nosotros, todos los seguidores de Jesús, debíamos estar bajo los parámetros del nuevo pacto. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia no entendió ese nuevo pacto.
¿Qué pasó? Que los judíos no lo comprendieron, no entendieron, porque muchos de ellos no creyeron, no lo recibieron, no lo aceptaron, lo expulsaron cuando estuvo en el templo diciendo, ustedes han hecho que la casa de Dios sea una cueva de ladrones, por eso esta ciudad o este lugar les va a quedar desierto. Y luego les profetiza desde el monte de los olivos, porque no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser destruido. Y esa es una de las razones por las cuales ese templo ya no existe más. Pero no existe más no solo por eso, sino porque al él hacer un nuevo pacto venía la oportunidad de hacer de que el templo fuera diferente, porque ya él no habita en templos hechos por manos de hombres, y ahora hace que cada uno de nosotros sea el templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y él mismo es el templo, el tabernáculo celestial que será levantado para estos tiempos. Tenía que ser levantado, al que cada uno de nosotros debe pertenecer, por cierto. Entonces seguimos en las Escrituras, y en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que fue uno de los que más habló de estos temas, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando hubo algo que se llamó la institución de la cena, 1 Corintios capítulo 11, dice el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, escuche, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Allí vuelve y celebra el nuevo pacto, lo está recordando ahora Pablo a la iglesia. Dice, haced esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Pablo está recordando lo que Cristo hizo, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pablo sí lo entendió, Pablo sí lo asimiló. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta palabra, cuando dice anunciar, no es que se está anunciando algo nuevo, es nuevo para las personas que no lo han oído, que no lo han creído, pero para los que ya lo entendemos, lo comprendemos, ya no es anunciar, sino recordarnos el nuevo pacto celebrado por el Señor. Eso está haciendo Pablo a los Corintios, recordándolos. Y por si fuera poco, en Hebreos capítulo 8, Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 8, Pablo viene enseñándole, bueno, no digamos que fue Pablo, digamos que el escritor a los Hebreos no se sabe quién fue, porque eso es lo que dicen los teólogos. Para mí, mi humilde concepto es que pudo haber sido Pablo. Ahora, ¿por qué? Por la forma en que está escrito, el saludo que él da, la despedida que da, ahí menciona muchas pistas. Sin embargo, como los teólogos dijeron que no se sabe quién lo escribió, pues que no se sepa quién lo escribió, pero el que lo escribió se lo dirige a los hebreos para recordarles que el nuevo pacto está vigente desde el momento en que Cristo lo celebró. Y él empieza todo el libro de los Hebreos hablando de la supremacía de Cristo, de las pruebas evidentes y la comparación y el cumplimiento de todas las promesas dadas en el antiguo pacto y que tienen cumplimiento en el nuevo y que se cumplieron en Cristo. Entonces el escritor dice lo siguiente, capítulo 8, para ir a la mitad de Hebreos, donde dice, aquí dice, el mediador de un nuevo pacto, el título, el texto dice, ahora bien, estoy leyendo el capítulo 8 de Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, este es el punto principal de lo que venimos diciendo, que en el libro de los Hebreos, cuando el escritor a los Hebreos les dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un mediador, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, tenemos un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Por qué? Porque aquí se habla del sacerdocio de Melquisedec. Desde el capítulo 7 se comienza a hablar de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec
En Hebreos 7, el verso 10 en adelante, dice, porque aún estaba, estoy leyendo Hebreos 7, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que no es ya por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo Moisés, bajo el sacerdocio levítico que era dirigido por Aarón, que era el sumo sacerdote allí. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Se refiere a Cristo y explica, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces quiere decir que en Hebreos se le está mostrando a los hebreos que quisieron seguir con las tradiciones de la ley, practicando, sacrificando becerros y haciendo todo aquellos cosas de la ley, cosa que ofendió a Dios porque ya se había sacrificado el único sacrificio que quita el pecado. ¿Por qué? Porque se sacrificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era para no seguir sacrificando animales, porque ahora se había hecho un sacrificio perfecto. En el nuevo pacto debemos estar claros que el sacrificio de Cristo es el único que puede quitar el pecado. Los otros sacrificios hasta el tiempo bajo el sacerdocio levítico, aunque llegaron a ser muchos, ninguno de ellos pudo quitar el pecado. Pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. Por eso hoy día, en el nuevo pacto, tenemos que vivir de acuerdo al nuevo pacto, bajo los parámetros del nuevo pacto. ¿Por qué? Miren el capítulo 8 de Hebreos, del verso 7 en adelante. Vamos a leer desde el 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto que tenemos con Jesucristo es mucho mejor. El antiguo pacto no es tan bueno como este, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que vino el segundo pacto precisamente porque el primero, número uno, no lo cumplieron ellos, y segundo, era un pacto con defectos. Bendito el nombre del Señor. Los defectos, ¿dónde se encontraron? En el corazón del ser humano, en nosotros los seres humanos que no fueron capaces los seres humanos de cumplirlo. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿De qué está hablando? De la profecía en Jeremías 31. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Por eso hubo necesidad de un nuevo pacto, un pacto con mejores promesas, establecido sobre mejores promesas, un pacto mejor. Dice que él se desentendió de ellos porque no les vio compromiso, porque entonces por eso él profetiza ese nuevo pacto, y ese pacto lo celebró Cristo en Mateo 26. Pablo se lo recordó a los corintios en 1 Corintios 11 cuando les recuerda la cena del Señor o el pacto, y aquí el escritor a los hebreos se lo está escribiendo a los hebreos para que salgan de la ley y se vengan a estar bajo el nuevo pacto. Y dice el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ya no está en tablas, está en la mente de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, el verso 12 dice lo siguiente, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y para finalizar este video y dar la introducción a la enseñanza que voy a traer sobre el nuevo pacto, en varios capítulos que voy a desarrollar un tema bien amplio de esto, dice en Hebreos capítulo 8, verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, hermanos queridos, ¿dónde estamos nosotros?
en el antiguo pacto o en el nuevo. ¿Va a seguir viviendo por la ley o por la gracia? Usted y yo decidimos dónde queremos estar. El Señor quiere ubicarnos bajo el nuevo pacto, a nosotros. El primero fue para tratar con ellos, con el pueblo de Israel, con la casa de Judá. Pero al ver que ellos se desentendieron del primer pacto, de los pactos que él había hecho, que casi todos los incumplieron, entonces el Señor promete un pacto nuevo, un nuevo pacto, basado sobre mejores promesas. Un mejor pacto que trae el cumplimiento de todas las promesas dadas en el antiguo. Y ese es el nuevo pacto en el que estamos viviendo hoy, el cual el Señor celebró en Mateo 26, el cual Pablo le recuerda a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios 11, y el cual el escritor a los hebreos le recuerda a los hermanos hebreos para que salgan de la letra y vengan a la ley del Espíritu, que salgan de la ley y vengan a la gracia, al punto que Pablo a los Gálatas les dice: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. En Gálatas capítulo 2, todo el capítulo habla que nadie es justificado por las obras de la ley, sabiendo que por las obras de la ley nadie será justificado, porque somos salvos no por las obras de la ley, sino por el oír con fe, por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos. Les invito a darle like al video y a la campanita para que le llegue nuestro contenido. Voy a seguir desarrollando este tema. Tengo ya el estudio, he elaborado un estudio del cual voy a compartir acerca del nuevo pacto con ustedes para irle de manera sistemática hablando el tema del nuevo pacto, del pacto nuevo y eterno y los pactos transitorios que se han vivido, con los cuales Dios ha tratado con el hombre a través de mucho tiempo, para que lleguemos a ubicarnos en este tiempo bajo los parámetros del nuevo pacto. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor.